Y continuamos iniciar, con mucho más de la revista en celebrando nuestro cuarto aniversario. Y pues hoy tenemos un invitado, ¿verdad? De honor, se puede decir así. Y es el escritor de este genial libro que se llama Leyenda de Dioses, que es un libro de fantasía, de ficción, escrito acá en Venezuela. Es un libro súper bueno. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar de este libro hace 2 semanas atrás, Entre Hojas. Y bueno, el señor Freddy quedó encantado. Y pues bienvenido, señor W. Franco, a la revista de la mañana. Muchas gracias, buenos días. De verdad, gracias por la invitación. Me siento bastante contento y bueno, en buen momento, justo ahora que están de aniversario, pues me siento muy complacido y muy satisfecho. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Cuéntanos, señor Franco, o sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde es? Cuéntenos un poco acerca. Antes de tocar el libro, ¿cómo ha sido su vida a través de como escritor? ¿Cómo se siente? Las experiencias que La primera pregunta fue bastante sencilla, pues, para empezar. ¿De dónde? Tú sabes cómo son los periodistas, ¿no? Que en una pregunta hacen 5 preguntas. Sí. Donde la primera, bueno, siempre resulta la que no es más sencilla. Una preguntita nada más. Una sola preguntita. Mira, yo tengo 17 años escribiendo, perdón, 18. En el 97 empecé a escribir como, bueno, gracias al regalo de Dios, de la creatividad, y poder expresar esa creatividad en letras. Como poesía, como cualquier otro. Más adelante ya fui escribiendo cuentos cortos de terror, porque ese es mi género, pues. El primer libro que yo leí fue Cujo, de Stephen King. Y bueno, por ahí me fui yendo. Más adelante, hasta el 2003, que es cuando empieza este mundo, este gran proyecto que es Leyenda de Dioses. Que comienzo a escribirlo, empiezo a imaginarme los mundos, gracias a la influencia de los juegos de rol. Para los que no conocen, los juegos de rol es la interpretación de un personaje dentro de una historia que cuenta un narrador. Y para cada acción se hace una determinada tirada de dados. Dependiendo de cómo salga esa tirada de dados, determina la acción del personaje y el desenvolvimiento de la historia. Entonces, Leyenda de Dioses nace allí. Se escribe del 2003 hasta el 2006. Del 2006 comienza lo que es el proceso de diagramación, de edición, de corrección, hasta que al final, en el 2009, es cuando se publica la por primera vez. Leyenda de Dioses iba a ser un solo libro de 13 capítulos. Ahora van a ser 3 y el primero tiene 30. O sea, ha sido bastante grande, pues. Sí, en realidad es un universo muy grande. Pero háblanos, antes de entrar en materia de Leyenda de Dioses, háblanos un poco más de usted. Por ejemplo, ¿cómo fue la aceptación de su familia, de las personas que le rodean, cuando usted dijo, yo voy a ser escritor, me voy a dedicar a escribir? Mamá, ¿sabes que quiero ser escritor? Todos los escritores, pintores y músicos se mueren de hambre en este país. Ah, ok, bueno, ok, está bien. Voy a ser escritor, voy a escribir. Ok, escribe, chévere. Así ha sido mi aceptación de mi familia. Mi hermano, Daniel Eduardo y Javier Eduardo, mis 2 hermanos, son las 2 personas que en realidad me han apoyado, han tenido el libro, lo han leído, y de los cuales han sido los únicos. Mi familia no es que sea tradicional, pero sí ellos son de los que imponen, bueno, mira, médico, arquitecto, tú sabes, ese tipo de cosas. Pero música, los artistas, ellos siempre piensan de esa manera, siempre tienen ese concepto. Pero, bueno, no me importa, en realidad yo hago lo que me apasiona, lo que me gusta, y ha tenido muy buena aceptación, de lo cual me siento muy emocionado y muy satisfecho con eso. Bueno, vamos a comenzar a deshojar margaritas entonces ahora. Ah, caramba. Cuando nosotros nos encontramos frente a un escritor que está contando historia dentro de este país, porque déjeme decirle que según mi criterio está considerado como el primer escritor de este género aquí en Venezuela, y lanzarse con una trilogía donde ese universo variopinto, donde nos plantea una realidad que aunada al suspenso, al terror, o de repente aunada a esos grados donde la mente siempre busca esos vericuetos que se esconden en los laberintos, es cuando aparecen una cantidad de personajes que pertenecen unos a una familia, otros son de sectas, otros pertenecen a una religión, donde me conseguí algo importantísimo mientras hojeaba el libro, que así como teorías que vienen de datas muy largas en periodos históricos, se niega la presencia de Dios como una condición absoluta, pero crea sus propios dioses. ¿Cómo hiciste tú para armar el leitmotiv de estas historias? Sí, fue bastante complejo. Al principio todo iba a ser muy sencillo, pero a medida que yo voy creando, el brainstorm se fue explotando. Brainstorm es tormenta de ideas. Tormenta de señores, ideas, ¿okay? Exacto.
Y poco a poco se fue llenando de información, llenando de información, llenando de información. Cuando por fin logro crear lo que es el meollo, por decirlo así, el caos del asunto, de por qué sucede esto y por qué es la historia, es cuando empiezo a imaginarme. Yo soy una persona muy estudiosa de religión, no del punto de vista de religión religioso. La teología como es. Exacto, sino un punto más de vista investigativo. Me gusta investigar la religión. Entonces me he conseguido con diferentes estructuras, diferentes sociologías con respecto a la religión. Entonces la religión es algo más filosófico, es algo que va más hacia ese punto. Entonces eso es lo que he querido explotar al respecto. El hecho de que existan diferentes sociedades y diferentes religiones es clave dentro de la historia. No puedo contarlo ahorita porque tienen que leer el libro. Claro, tienen que leer el libro y no puedo decirlo porque si no, bueno, digo... Spoiler, exactamente. Pero sí me gusta... Me gustó haber plasmado esos diferentes puntos de vista que en realidad básicamente es lo mismo, porque todo tiene que ver con fe y todo tiene que ver con el amor a un Dios. Entonces básicamente es poder interpretar el amor que tú tienes de tu Dios, pero de una manera distinta. Entonces se ha creado, gracias a eso, toda esa gran gama y esa diversidad de sociedades. De sociedades. De hecho, tenemos un mundo de un lado y un mundo del otro. Sí. ¿Cómo hiciste tú para crear ese universo que va paralelo? Porque son universos que van paralelo. Pero llega un momento en la historia. En una de esas partes de la historia, esos universos tienen que unirse. Sí, y no puedo decir nada de eso porque la condición de la nada es esa. Exacto. Sí, no solamente paralelos, están uno al lado del otro, solo que no se pueden ver. Claro. Según la historia existió el gran creador, porque está Om, que es el gran creador, y sus dos hijos, que son Valdelar y Aitofel, que son los dioses de ambos mundos. Sucedió algo, un problema cósmico que impidió que cada mundo se viese, pero ellos están allí, solo que no se pueden ver. Pero eventualmente, no puedo decir más. Pero... Ajá, perfecto. Ya tengo una pregunta también. El universo de Leyenda de Dioses es muy amplio y muy extenso. Y usted nos comentó que duró 2 años y medio aproximadamente, 3 años, escribiendo Leyenda de Dioses. ¿En qué momento los escribía? ¿Los escribía cuando estaba trabajando o agarraba un momento a solas en su casa? Eso siempre, o salía y caminaba y por ahí le llegaban las ideas. Eso siempre es una anécdota que me gusta contar, puesto de que a diferencia de los demás escritores, que ellos siempre buscan tener paz y tranquilidad para poder escribir, yo todo lo contrario. Yo necesito distracciones, porque cuando yo empecé a escribir, o mejor dicho, mi disciplina de escritor fue en mi trabajo. Porque era el único tiempo libre que yo tenía. Porque en mi casa yo tengo demasiadas distracciones. Tengo mi computadora, tengo mis videojuegos, tengo todas las cosas que no me voy a sentar a escribir. Y empecé a escribir en el trabajo. Entonces escribía, venía alguien, lo tenía que atender. Seguía escribiendo, escribí 2 líneas y me fui acostumbrando hasta tal punto de que yo necesito ese tipo de distracciones para poder escribir. Y así es como yo escribo. Ok. Sentado excelente. En una distracción. Tú sabes que escribir para los que tenemos esa oportunidad de disfrutar de ese placer grandioso que es un don que nos da Dios a cada uno de nosotros. Todo el mundo escribe, pero eso tiene un poder balsámico, porque resulta que en la cotidianidad en la que tú te desenvuelves, generalmente cada oración, cada frase, cada párrafo debe contar su historia en lo cotidiano. ¿A ti te sucede ese fenómeno? Bueno, el problema es el género, que como el género se disasocia de la realidad, no se puede encontrar eso. Pero yo lo veo algo más como balsámico, es algo más liberador. Ajá. A la hora que tú escribes, yo simplemente me centro en mi mundo, sé quién soy, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta, y allí voy. Y simplemente suelto todo. Por supuesto, si hay gran parte de lo que es la cotidianidad de las cosas que uno vive hoy en día y de las cosas que uno siente y las plasma en las letras. Y funciona, pues. Es como una especie de catarsis. A mí me gusta mucho porque se hace, claro. Y una pregunta importante, ya que como estaba comentando el profesor Freddy, que nos decía que parte de la vida diaria va normalmente cuando uno escribe. Y a pesar de que los escritores al principio de cada libro dicen que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pura ficción. Una gran pregunta es que si hay personajes o amigos en ese libro. Mira, uno de los personajes principales está muy inspirado en una jefa que yo tuve en un trabajo anterior, a la cual aprecio mucho y quiero muchísimo, donde estoy aquí. La señora Irma Marrero, la adoro esa mujer, pero es una persona bastante fuerte. Pues. En el trabajo ella siempre ha sido una persona, nunca te dijo una grosería, pero te sabía decir las cosas y tú te quedas así como que, ok, sí señora, está bien. De aquella gente que sabía utilizar el acero pero con mano de seda. Exactamente. Esa persona, cuando ella llegaba uno se asustaba, uno así.
Este personaje tiene mucho de eso, tiene ese ímpetu, esa forma, pero no es insultante, no es hiriente, pero te enseña, y te enseña bien o te enseña mal. Sabe cómo enseñarte, sabe cómo decirte las cosas. Y te enseña a que intentes siempre ser más. Okay. Hay una frase que me gusta mucho, que ella siempre decía: cuando tú crees que todo está bien es porque algo anda mal. Perfecto. Ahora vamos a hablar de ese mal después de este corte comercial. Ya regresamos con más de nuestro invitado. Bien, volvemos con nuestro súper invitado del día de hoy. Cuando nosotros vemos el libro, de repente nos damos cuenta que el libro parece que lo hubiesen hecho en edición especial cualquier editorial en el mundo, menos aquí en Venezuela, déjeme decirle. Una de las cosas más que me ha llamado más la atención de este personaje que tenemos el día de hoy es que él construye su mundo a partir de gustarle todas las artes. Comienza siendo músico, ¿ok? Y luego que pasa por esa etapa musical, resulta que comienza a pensar que en vez de discutir o de repente dimensionar la cantidad de personalidades que siempre se consigue uno en el cotidiano, es mejor conectarse con ese mundo interno lleno de sensaciones y ofrecerse un universo que fuese más personal. Y ahí es cuando descubre la escritura a los 17 años. Imagínense ustedes, es decir, que en su convicción de tratar de buscarse a sí mismo, une su carrera, que son los sistemas, junto con lo que es la escritura. Fíjense ustedes el mayor ejemplo de cuando uno logra perseguir sus sueños, colocarle alas y tocar el cielo. Eso es lo más importante. Hay algo también importante ligado a todo el universo de los escritores, por lo menos en el caso de tu obra. Por lo menos quedamos en el capítulo anterior, donde estábamos hablando de la nada y los problemas que trae justamente ese momento. Te comentaba también que históricamente hay algo importante que se llamaba reforma y contrarreforma, y que también me llama mucho la atención. ¿Por qué le colocas hereje al primer libro? Sí, bueno, básicamente es el concepto herético oficial. Ajá. Que la mayoría de las personas conocen, que es el hecho de que una persona vaya en contra de su Dios o vaya en contra del Dios establecido por ese grupo de personas. Es básicamente el mismo hecho. Como son dos mundos y son dos dioses, debido a la guerra que hubo anteriormente, que fue el inicio de toda la historia, personas o hijos de un dios se quedaron en el planeta o en el mundo del otro dios. Entonces las personas de este mundo los etiquetaron pues de hereje. La historia se basa en el personaje principal, Jon Cygnus, que pasa al otro mundo, y las personas de ese mundo obviamente lo tildan pues y lo etiquetan de hereje. Pero es que no es que él sea hereje porque él haya negado a Dios, simplemente que él no sabía que estaba negando a su Dios, que son las razones específicas de por qué, o sea, es lo que se explica más adelante en el libro, de que son herejes o no son herejes. Esa es la pregunta, pues ese es el signo de interrogación. A estos colegas, yo tuve la oportunidad con el mismo que sí conozco algo acerca de un libro que me llamó mucho la atención. Primero por los nombres de los planetas, porque de hecho también son muy interesantes, pero el significado que tienen. O sea, ¿cómo hiciste tú para idearte esa planificación de llamarlo? Sé que uno es Tamos y el otro es Arcadia. Y el otro es Arcadia. Es la Tierra. No es la Tierra. Bueno. Eso es una cosa muy importante. Ajá. Eso es una cosa muy importante que hay que acotar. No es la Tierra. Se parece mucho a la Tierra, pero no es la Tierra. Y de hecho tiene su propósito, que más adelante, eso todo se va a ver al final. Tamos sí es la parte imaginativa. Tamos es creado de la imaginación, y Arcadia es la parte un poco más real, es un poco más a la referencia histórica del mundo, pues de lo que nosotros conocemos, pero no es la Tierra. Eso es importante que se sepa, de que no es la Tierra, se parece mucho. Hay una gran comunión entre lo que es la naturaleza y la magia dentro de ambos mundos. Algunos lo saben usar, otros no. De lo que, bueno, por supuesto que yo escucho que estaban hablando con respecto a lo que es la comunión entre la naturaleza. En estos mundos no existe gracias a Dios no existe tanta inconsciencia, pero hay mucha comunión entre lo que es la tecnología y la magia. La magia yo lo tomo más como lo que es la inteligencia de la naturaleza, la inteligencia del planeta, y la tecnología es lo que crea el hombre. Entonces ellos han intentado hacer esa comunión, y es lo que se refleja pues en el mundo. Hay una pregunta que tenía muchas ganas de hacerle, y fue leyendo la historia. Esto no es un spoiler, esto aparece en lo que es en parte del libro.
el protagonista principal, que es John Cena, él se suicida. Y al morir él llega a este plan, él se da cuenta que no está el cielo y el infierno, que ya nos habían enseñado y todo eso. Él llega al mundo que estamos. Y a veces se da cuenta que todo lo que tenía establecido y todo lo que tenía ya en su mente no es real y es un mundo totalmente nuevo. Y yo creo que eso causa un poco de angustia, ¿verdad? Te imaginas como que todo lo que has creído al final no es real. Y mi pregunta es, ¿qué se imagina W. Franco que hay después de la muerte? ¿Se imagina que hay un cielo? ¿Se imagina que hay un infierno? ¿Piensa que hay otro planeta? ¿Qué se le ocurrió a usted? Yo soy creyente de la evolución del alma. Yo imagino que mi concepto es de que si uno logra aprender todo lo que tú crees en este mundo y logras tratar de tener toda la experiencia posible, tu alma evoluciona y al momento de dejar este plano, a dejar esta tierra, vas hacia otro nivel. Si no has logrado aprenderlo, vuelves y te mantienes aquí hasta que logres aprender lo que tienes que aprender. Y luego de que lo aprendas... Es decir, que esa rueda kármica de la que hablan los hinduistas, tú crees perfectamente sí, que... Yo creo mucho en el karma. Creo que lo que tú haces no es que se devuelve, pero sí tienes que volverlo a... Si es algo malo, tienes que volverlo a aprender. Indudablemente tienes que llegar a dramatizar todo karma creado en ese concepto. Hay algo importantísimo con algo de lo que tú has hablado con esto del alma. Nosotros generalmente nunca logramos sopesar el placer de vivir, porque en realidad vivimos muy rápido para tan corta que es la vida, ¿ok? Y el alma forma algo fundamental para cada uno de nosotros. Según tu punto de vista como escritor, luego de sobrevivir a ese peso tan grande que tiene la vida en lo cotidiano, fíjate que en tus libros se escribe, ¿cuál sería la lección de vida que le darías a todas aquellas personas que nos están siguiendo en estos momentos, ya desde tu punto de vista como hombre que está entregado a las letras? Perseguir siempre lo que uno desea. Eso es lo más importante, porque eso te llena, eso te hace ser mejor ser humano, te hace sentir feliz. Poder hacer lo que tú quieres hacer y poder tratar de lograr las metas que tú te pones es un lleno del alma. Entonces, y nunca rendirse. Yo no me he rendido. Yo todavía, estás hablando de que no es ninguna... parece un libro que he sacado de alguna editorial de afuera, menos de Venezuela. Yo no tengo ningún apoyo editorial venezolano. Todo esto es producción independiente. A mí me tocó diagramar, yo aprendí a diagramar, yo aprendí a diseñar la portada, yo aprendí a todos los diseños. Eso se llama emprendimiento, señores, se llama eso. Nunca no me he rendido, a pesar de todo lo que yo pedía a muchas editoriales de Venezuela, como no conocen el género. O sea, sí lo conocen, pero no lo conocen de Venezuela. Entonces a lo mejor es temor a apostar a ello. Pero yo no me he rendido. Aquí yo lo tengo, yo lo he sacado. Y gracias a Dios la aceptación ha sido bastante grande, en la cual me siento súper satisfecho. Y eso me llena el alma. Yo me siento muy, muy emocionado y siento que es una evolución personal. Y todas las personas deben tener ese tipo de evolución personal. Perseguir los sueños que tienen. Yo quiero un sueño, yo busco ese sueño y veo cómo hago cualquier obstáculo que haga. Yo lo hago, yo lo intento sobrepasar. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde te pueden conseguir? Porque, o sea, Cisco lo tiene, pero... Este niño que está aquí es el último que queda en físico. Lamentablemente, la última impresión. Se lo dieron a Cisco. Sí, bueno, Cisco cayó así de sorpresa, de suerte y lo logró tener. El libro se encuentra ahorita únicamente en digital. Lo pueden conseguir por la página de Facebook de Leyenda de Dioses. Yo siempre voy a estar conectado. Se meten allí, le dan like, me mandan un mensaje. Cómo obtener el libro, yo se los mando. El segundo libro está por salir y va a salir en digital porque los costos de impresión están bastante ya elevados. Nuestros árboles de verdad ya no dan más hojas y la tierra definitivamente, así como ama a estos escritores, también necesita un poco de paz para ella. Pero antes de despedirnos y despedir al señor W. Franco que estuvo aquí con nosotros, es cierto lo que mencionaba del libro, porque cuando lo recomendé en mi canal, muchos de los seguidores que son lectores decían, yo quiero leer un libro de fantasía venezolano, lo quiero leer, y yo sé que si muchas editoriales le dieran un mayor apoyo, este libro fuera, de verdad, y me siento orgulloso de haberlo leído. Y bueno, antes de despedirnos, sabes que el segmento que hacemos de entre hojas de libro, y quería preguntarle qué libro le diría a sus hijos que lea. Harry Potter. Harry Potter. Y bueno, ya saben, lea. Bravo. Muchas gracias, William, de verdad. Nos vamos con la mejor impresión que tienen estos dos mundos, llamados Tamos y Arcadia. Los invitamos cordialmente a que lean este libro maravilloso y conozcan la presencia de este escritor venezolano, orgullo para exportar. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de la revista. Gracias, William.